Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de conversaciones en la Asesoría General de Gobierno del ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública. Hoy nos visita Pablo Cerdán, a quien damos la bienvenida y le agradecemos. Y Pablo es docente de la Universidad de Buenos Aires en Sociología del Poder Judicial y tiene un montón de ensayos, escritos y artículos respecto al funcionamiento de la judicatura, que son bastante interesantes para abrir un debate necesario, me parece. Así que, sin más rodeos, Pablo, gracias por venir. No, bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. También aprovecho el espacio para agradecerle a Santiago Pérez Teruel, que tuvo la gentileza de incluirme en un ciclo que vengo siguiendo, y me parece muy interesante que los que vivimos la profesión de abogados desde una mirada del servicio público, tengamos este tipo de espacios en una profesión que generalmente nos capacita, nos forma mucho para lo que es la práctica liberal de la abogacía, que es muy noble, pero me parece que cada vez más hace falta este tipo de lugares para encontrarnos los que estamos del otro lado del mostrador. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces, con esta introducción y tu agradecimiento, vamos al primer punto, yo creo que es tal vez la madre de toda esta cuestión, que es la visión. Vos trabajás mucho, reflexionaste y escribiste mucho sobre el funcionamiento del Poder Judicial, lo cual pone en cuestión el modelo de judicatura. Y tal vez, aprovechando un poquito la cuestión cronológica, si pudieras trazar una especie de decurso o genealogía de ese Poder Judicial como tenemos hoy, muy brevemente, como para ir a cuestiones más concretas. Bien, yo creo que hay un punto central, y es interesante que arranquemos por una especie de genealogía, porque corremos el riesgo cuando hablamos de reforma judicial, que quizás es lo que nos convoca y siempre estamos tratando desde los espacios democráticos tratar de llevar adelante una reforma del Poder Judicial. Si no trazamos una buena genealogía sobre qué significa el Poder Judicial, cuáles son las funciones que tiene, generalmente esas reformas nos quedan truncas o son parciales, apuntan a determinados factores. Yo creo que históricamente el Poder Judicial tuvo tres funciones bien marcadas, resumiendo de alguna manera, una función casi legitimante del poder económico, de los sectores dominantes de la sociedad. Esto en la fundación del Poder Judicial argentino se ve muy claramente la vinculación entre ese naciente Poder Judicial y los sectores de la economía vinculados con el sector agroexportador y las élites argentinas. Después, un rol que por ahí es el más estudiado o más analizado, que es la cuestión distributiva del Poder Judicial, como en el caso particular el Poder Judicial cumple una función de distribuir riqueza, distribuir capitales culturales, capitales simbólicos, y esa función que en el comienzo del Poder Judicial, por ejemplo, estuvo muy vinculado con la idea de lograr seguridad jurídica para la comercialización de esas materias primas que necesitábamos sacar al mundo. Después un tercer rol que tiene que ver con un aspecto más represivo, que es el Poder Judicial aplicado a aquellos ciudadanos, ciudadanas que no se amoldaban a ese modelo agroexportador. En nuestra historia podemos arrancar desde la persecución a los gauchos por parte de los jueces de paz, podemos apuntar a los pueblos originarios. Bueno, y uno puede hacer una genealogía hasta la actualidad en cada uno de estos sitios. Me parece que una reforma judicial amplia tiene que lograr meterse con cada uno de estas tres, yo llamo tres columnas, que tienen que ser abordados con una mirada integral. A veces solo una reforma procesal, por ejemplo, de la parte penal, que por ahí es lo que más se llevó adelante, lo que más ha avanzado en términos históricos, no avanza sobre las otras cuestiones y que me parece que son igualmente relevantes. Vos decías un concepto tan complejo como seguridad jurídica, que dicho en la primera instancia, muchas personas se enamoran y lo ven como algo maravilloso, sin detenerse qué implica exactamente. Seguridad jurídica tiene que ver con que ganen siempre los mismos o con algunas de esas características que pueden ser validadas por un momento dado histórico, o a lo mejor tiene que ver con consolidar reglas de juego y previsibilidad para la sociedad civil en general, que no necesariamente es que los fallos sean concordantes en un sentido, ¿no es cierto? Bueno, desde el comienzo, la discusión de este que yo llamo un rol distributivo tuvo que ver con la seguridad jurídica de los grandes poderes económicos. Ahora, en determinados momentos de nuestra Argentina reciente,
también se han logrado imponer otras lógicas, ¿no? Recién lo conversábamos un poco antes de charlar, pero en determinados momentos, esto que es muy fuerte, estos 3 pilares de lo que hablo, cuando hubo grandes momentos de movilización social, eso se ha podido romper de alguna manera. Entonces, dentro de lo que es la asignación distributiva de los recursos, en general teníamos tradicionalmente el fuero civil, el fuero comercial, que servían a estos fines, irrumpe, por ejemplo, a partir de que los trabajadores organizados forman parte de las decisiones políticas, tenemos, por ejemplo, un fuero laboral, que es una lógica completamente distinta de asignar recursos, que tiene sus propios principios, que ya abandona esa idea tradicional de la justicia con la venda y empieza a ver un poquito qué es lo que pasa. Pero esas transformaciones en general van en contra de lo que naturalmente entendemos como seguridad jurídica, que en general es la seguridad jurídica de las empresas y no la seguridad jurídica del ciudadano. Claro, más de intereses sectoriales que de principios constitucionales, a lo mejor, ¿no? Obviamente, claro, la cuestión también hay una escrita y una leída. Y la misma Constitución puede ser leída de muchas maneras, creo que el Poder Judicial da cuenta de ello. Y en esta irrupción, como decís vos, de la justicia del trabajo, también en esa genealogía, independientemente de la función concretamente de los casos y distributivo, ¿hay también, o vos percibís, o tenés una idea de el tipo de personas, si hay también algún tipo de antropología de quienes interrumpen ese Poder Judicial con los que venían del tradicional? Bueno, sí, como toda transformación, también cambia la composición del Poder Judicial. Digamos, hay una historia que es bastante particular, que es un gran problema que se da en el momento que se construye la justicia del trabajo, que en ese momento los nuevos jueces tenían que jurar ante el presidente de la Corte Suprema. Y dentro de lo que es incluso nuestra profesión, era una discusión muy fuerte adentro de nuestra profesión, en las cuales el sector académico decía que el derecho del trabajo ni siquiera era una disciplina como para ser tomada en cuenta, particularmente era un desprendimiento del derecho civil, ¿no? Había esta cuestión de diferente composición, que es algo que todavía lo seguimos arrastrando, ¿no? Nosotros tenemos una composición absolutamente de élite en lo que es la justicia, que eso hay que empezar a modelarlo y a transformarlo, pero la irrupción de este nuevo foro ni siquiera se logró que la Corte Suprema le tome juramento a los nuevos integrantes del fuero del trabajo. No podían comenzar a ejercer en el fuero del trabajo porque no había forma de que se les tome juramento. Eso se solucionó y lo tomó directamente el Poder Ejecutivo, claro, en ese momento. Pero en esto que decís vos, hay una irrupción de otro modelo de juez en su momento que tiene que ver con la fuerza de lo que está pasando socialmente. Yo no creo que la justicia se autorreforme, no hay procesos de autorreforma, tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, es fundamental. Y claramente la irrupción del trabajador como sujeto social histórico, participando mucho más ampliamente de la vida política del país, también se vio reflejado en la institución justicia. Ahora quería ir a ese punto en particular, pero para terminar de pergeñar la idea esta, insisto, me parece bien la palabra, irrupción, y esta discusión de si es parte del derecho civil o no, tenía que ver con este otro paradigma del derecho, entre comillas, privado, que es muy discutible, y la idea de paridad de partes, del contrato tradicionalmente, risolía, pongamos, por ser algo famoso, y ir a una legislación o a una jurisdicción protectoria, donde este sujeto nuevo, digamos, con cierto necesidad de protección especial, genera un cambio de paradigma sustancial en el modo de ejercer ese poder jurisdiccional. Ese es un punto que me parece que es, digamos, muy más distintivo, y tiene que ver también, y lo quería enlazar con esto. Vos en unos artículos has señalado la dificultad, por ejemplo, de seguir los convenios de las organizaciones, los convenios de la OIT, digamos, sobre todo de paridad de género, en fin, o de violencia laboral, ese tipo de cuestiones. Sí. ¿Lo ves? Sí, ¿esa resistencia la encontrás? Totalmente. Seguimos con si bien se ha ido modificando, y la democracia también creo que ha aportado algunos avances significativos. Ahora tenemos un Consejo de la Magistratura que
hay control y hay formas de selección que no es solamente los jueces elegidos a dedo, hay procesos que han avanzado en cuanto a su democracia, pero seguimos con un viejo modelo, un viejo paradigma de lo que es un juez o una jueza en Argentina. Y una cuestión que atraviesa profundamente el Poder Judicial es el acoso de sus trabajadores hacia adentro, por ejemplo, ¿no? Es una realidad que vivimos quienes formamos mucho tiempo parte del Poder Judicial. Y uno de los temas que yo abordaba en ese artículo al que hacer referencia es la necesidad de adaptar todo el sistema judicial a los nuevos paradigmas, al convenio 190 contra todo tipo de violencia, que tiene que ver con la violencia con cualquier empleado, pero sobre todo lo siguen sufriendo nuestras colegas, nuestras compañeras trabajadoras judiciales que viven muy fuerte un sistema de acoso. Yo creo que ese tipo de normativa internacional, de vanguardia, moderna, tiene que atravesar todos los resortes institucionales y sobre todo me parece una discusión que viene a futuro es cómo nosotros, antes de ya tener el problema del acoso ya presente, que ahí tenemos que revisar todos los sistemas de protocolos para poder atender a las víctimas de la violencia laboral dentro del Poder Judicial. Pero incluso me parece que es momento que nos replanteemos también qué es lo que nosotros le exigimos a los jueces, o a las juezas, a los futuros jueces y a las futuras juezas en una entrevista, cuáles son las habilidades que tienen que tener esos jueces. Y me parece que adaptar el modelo de selección a los nuevos paradigmas internacionales, por ejemplo este convenio nuevo 190 de OIT, también requiere que nosotros evaluemos si esos futuros funcionarios o funcionarias tienen capacidades de tratar con gente, de conducir grupos, que no solo tiene que ver con una mirada gremial, si querés, del buen trato al trabajador, a la trabajadora, que a mí me parece esencial, ¿no? Y habla del nivel ético de un funcionario o una funcionaria, sino también, y esto está demostrado también en el sector privado, que el buen clima de trabajo en una dependencia también hace que aumente sus niveles de productividad. Lo que los ciudadanos, la ciudadana a pie necesita es que el sistema de justicia funcione mucho mejor de lo que funciona. Entonces tenemos que empezar a evaluar esos jueces y esas juezas, qué capacidades tienen para conducir equipos de trabajo, para comunicarle a la sociedad sus decisiones. Me parece que para reconstruir la legitimidad del Poder Judicial frente a la sociedad tenemos que revisar todo esto, que un juez comunique, una jueza comunique su decisión de forma clara, tanto sea un justiciable como a la sociedad en general, me parece un punto clave. Ahora, bueno, vos, sí, yo también coincido que el tema de la comunicación es importante porque de esa manera se generan mapas mentales o marcos entre los cuales algo es posible o no es posible. Y en esto quería consultarte, los dos conocemos yo porque también fui empleado muchos años del Poder Judicial de la Nación y por el trato profesional cotidiano uno conoce a muchas personas que integran, que son maravillosos ejemplos, realmente ejemplares de cómo debería ser. Pero el sistema en general, digamos, es percibido por algunos por lo menos como que no está funcionando bien. Entonces, por un lado hay frustración en algunos de los integrantes de ese sistema. Y por otro lado, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo es el desafío de generar un camino de una comunicación que parece bastante monolítica, aún con las irrupciones de las décadas a partir del siglo XIX en adelante, lo que fue pasando en el 50, la justicia del trabajo, digamos, y un montón de avances, cómo sigue habiendo una especie de endogamia, una especie de cierto prejuicio lanzado hacia la sociedad, y decir, ojo, que si cuestionan algo están avanzando sobre el Poder Judicial. ¿Cómo ves una salida de eso? ¿Cómo se destraba eso? Porque todo intento o toda reflexión sobre la reforma siempre queda atrapada en la coyuntura, a favor o en contra de, que es algo secundario, me parece que es más importante esto. Sí. ¿Cómo lo ves vos? No, a mí me interesa y me apasiona y por ahí lo que escribo, estudio, tiene que ver con pensar el futuro de la justicia en el mediano y largo plazo, de esas transformaciones que son de política de Estado. No porque no me parezca, dicho, me parece fundamental las discusiones de coyuntura. Ahora estamos discutiendo la composición del Consejo de la Magistratura.
Eso me parece que el lawfare en la Argentina es un hecho que se profundizó desde el 2015 al 2019. Yo no digo, eso es algo que hay que abordarlo con seriedad y con urgencia. Ahora también este tipo de espacios, este tipo de encuentros, lo que yo trato de hacer en la facultad, además de pensar esas cuestiones de coyuntura, empezar a pensar en las cuestiones de largo plazo, y creo que hay algunas reformas que podemos hacer en las que podemos generar consensos que estén más allá de la discusión diaria. Yo hablo de 10 reformas porque en esto me parece, y respondiendo a lo que vos me preguntabas, yo tengo mucha, por mi formación política, académica, le tengo mucha fe a los procesos sociales, la organización social con capacidad de transformar instituciones. Me parece, mencionaba una, que era con la irrupción de los trabajadores en Argentina con el peronismo. Veo otra muy importante que logró grandes cambios después de la dictadura con el movimiento de derechos humanos, que eso también atravesó de alguna manera la justicia, y también soy muy optimista respecto a lo que están haciendo las mujeres, el feminismo, que lograron hacer algo que me parece muy inteligente y que termina de darle sentido a la reforma judicial, porque de reforma judicial hablamos todos los gobiernos tienen su proyecto de reforma judicial, pero ese contenido ya me parecía que estaba vaciado de contenido, y de alguna manera esto de reforma judicial feminista, de darle un apellido, para decirlo de alguna manera, a la reforma, me parece inteligente, y que haya un colectivo social tan empoderado detrás de la reforma, me parece que es el camino. Ojalá pudiéramos comprometer actores sociales en otras transformaciones, además de la reforma judicial feminista, que me parece prioritaria y muy importante, pero ojalá lográramos, si nosotros detectamos los actores sociales que deberían estar atrás del resto de las transformaciones, o si logramos las condiciones para que más actores de la sociedad nos acompañen, ¿no? A nosotros, los que hacemos política, los que formamos parte del Poder Judicial, tenemos que tener la capacidad de convocar a la ciudadanía a realizar las grandes transformaciones que hay que hacer respecto de la justicia, porque tenemos, como lo dicen todas las encuestas, el Poder Judicial tiene, junto con los bancos en Argentina, por nuestra historia monetaria, si se quiere, tiene una gran imagen negativa, y el Poder Judicial también. Nosotros eso lo tenemos que revertir. Yo hablo de algunas reformas para dar un ejemplo, ¿no? Yo hablo de 10 reformas, sí. Pero para una en la que creo que todos estaríamos de acuerdo, por ejemplo, no para pintar un mundo de colores, pero sí algunas cuestiones. Una reforma informática de la justicia pareciera que es un tema menor, y no lo es, porque tenemos que animarnos a pensar una justicia del futuro, porque primero acelera los tiempos en términos de productividad de la justicia, que eso también nos tenemos que animar a pensarlo, nuevos roles en el Poder Judicial, nuevos sistemas que permitan agilizar el trámite del Poder Judicial. Hoy un juicio laboral tarda en promedio 5 años en la justicia nacional. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer que esa justicia funcione mucho más rápido? Porque en eso se va la vida de un trabajador, una trabajadora. Entonces, no es algo secundario, no solamente en términos de productividad del Poder Judicial, sino también otro aspecto que tiene que ver con lo que yo llamo una reforma tecnológica del Poder Judicial, está relacionado con la capacidad del ciudadano, la ciudadana a pie de acceder a la justicia. Son 2 enfoques distintos que tienen que ver con aplicar tecnología 4.0 a la justicia, que nos tenemos que animar. La pandemia desnudó una gran deficiencia informática que había en la justicia, y también mostró la voluntad de muchos funcionarios y muchos trabajadores judiciales que, frente a la situación de pandemia en la que ya no se podía atender en la mesa de entrada, se adaptaron también a un ritmo bastante intenso, pero que fue improvisado. Eso requiere sistematicidad y, sobre todo, un factor muy importante de cara a esa transformación tecnológica, que es algo que me interesa plantear, un esquema de formación continua respecto al funcionario, a la funcionaria judicial, para aplicar esas nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la sociedad. Sí, ahora, el tema de capacitación continua es un desafío, es indispensable, no existe, ya sé, no existe eso, eso no existe. Todos estamos tratando de saber en todo caso. Ahora, más allá de discutir el rol de la magistratura en sí, sobre todo los perfiles y los mecanismos que hay, es decir, uno podría, como lo charlamos días pasados con Mauro Benente, este punto de decir, va a haber una discusión política, pero hay algunas cosas que podemos separarlas y a lo mejor podemos ponernos de acuerdo en un perfil. Y yo te llevo esto un poquito antes. Y el perfil de la enseñanza de la abogacía en general,
consideras que también es un punto para trabajar, ¿verdad? Es un punto fundamental y lo relaciono también con es imposible, es lo que me animo a decir, por ahí es un poco extremo, pero para que se entienda el punto, es imposible pensar en una reforma judicial si nosotros no transformamos la forma de aprender y enseñar derecho. Tiene que ver y con esto, ¿no? Que decía también de buscar los actores involucrados, porque al mismo tiempo tenemos un problema con el profesional, con el futuro profesional o con el joven profesional que empieza en el mundo de la abogacía, que realmente hoy la tiene muy complicado. El abogado o la abogada a pie tiene un mercado de trabajo muy acotado y muy problemático. Por otro lado, tenemos que la formación de grado, sobre todo la formación de grado, no está lo suficientemente especializada como para formar esa cantidad de jóvenes entusiastas que tienen ganas de prestar un servicio público para las profesiones que tienen que ver con la abogacía del Estado. Pasará aquí, pasa en el Poder Judicial. No, la abogacía está muy, al contrario de lo que pasa en la medicina, que cada especialidad está bien focalizada y uno sabe bien a qué se quiere dedicar. En la abogacía pareciera que la única es una formación casi general, a lo sumo podés elegir la materia que vos, pero estás preparado para ser un abogado litigante, ¿no? En el mismo concepto que los sectores más conservadores de la sociedad entienden que la justicia simplemente es resolución de conflictos entre particulares, claro, y entre particulares iguales ante la ley, ¿no? En esa misma visión, la formación académica tiene que ver con eso. Hay una falta total en casi todas las currículas de las facultades de Derecho de la parte práctica para el abogado o la abogada, en cualquiera de los aspectos, ¿no? Tanto para la litigación como para la función pública. Y de parte de las administraciones, voy a hablar más que nada del Poder Judicial, hay como que incluso creo que a veces es una jactancia que a mí me parece preocupante en esto de el ritual. El ritual es el que nos enseña. Entonces, el prosecretario, que muy buena voluntad, aplica el mismo ritual hace tiempo, le termina enseñando y aprendemos rituales y en verdad no estamos aprendiendo el fondo de la cuestión. Me parece que hay que valorizar la carrera judicial, hay que profesionalizarla en términos de brindar capacitación permanente para que el que llega, él o la funcionaria que llega por su carrera en algún momento a ser juez, jueza, fiscal, fiscala, sea también por un proceso de formación que no solamente sea el ritual de resolver la cuestión como se hacía antes, como lo hizo la anterior, sino que nosotros pongamos el ojo en cuál es la mejor forma de llevar adelante la gestión de la oficina judicial y que se formen nuestros futuros jueces y juezas en ese sentido. Y ese instrumento que podríamos llamar una infraestructura cognitiva, que se va dando en forma medio endogámica, que por una parte yo coincido que hay algo que hay que mantener, pero digamos no todo puede quedar preso de eso. Y la tendencia, ¿cuál es tu visión de, hablando de la formación, de cierta colonización de ciertos sectores académicos o ideológicos o doctrinarios que parece ser que son los dueños de un saber, una construcción casi Foucaultiana, decir, bueno, esto es el derecho? Sí, yo creo que, bueno, hay mucho de eso en el Poder Judicial. Estamos acostumbrados a estructuras que ya están pensadas para que el que está arriba de la pirámide baje su mirada sobre el derecho y que quienes vienen creciendo en esa estructura piramidal tengan que adaptarse, incluso tengan que adaptar sus miradas del derecho a la mirada hegemónica. Yo cada vez estoy más convencido de algo y tiene que ver con esto de la independencia judicial, que a mí me sigue pareciendo que es un valor al que tenemos que aspirar, pero independencia judicial creo que solo se puede dar en un marco de pluralidad. Es casi como una convicción, algo que vengo pensando bastante, y la única forma que nosotros podemos brindarle a la sociedad una justicia independiente es decirle, acá tenemos un crisol de posicionamientos, acá tenemos un fiscal que piensa de determinada manera, pero tenemos una jueza que piensa de otra, tiene determinada manera. Vos, perdón, apuntás a una construcción dialógica o dialéctica del derecho. Sí, que se pueda conversar y que los jueces y las juezas tengan capacidad de escucha también. Nosotros tenemos muchos cuerpos colegiados en la justicia, desde tribunales a las casaciones, las cortes. Entonces, ahí hay una construcción de lo que va a terminar siendo el derecho que hay que aprender también. Y nosotros cada vez más tenemos que aspirar a tener funcionarias y funcionarios que
no vengan con una mirada absolutista o sesgada de lo que es el derecho, sino que también puedan llevarse algo de los otros criterios en una pluralidad de voces respecto a la construcción de qué es y qué no es el derecho. Sí, que tal vez tenga que ver esto que decís, que a mí me parece muy importante, en la formación, volviendo a la base de la carrera de abogacía, donde además no se sabe muy bien si abogacía y derecho son cosas distintas, o que ese juego del lenguaje se puede hacer, pero básicamente esa estanqueidad en parcelas de saber también se da en la imposibilidad de poder construir esta verdad posible entre una o más personas respecto de algo. Y parece que no se entiende que hay una ética de eso y que es casi obligatorio. Respecto de esta capacidad de diálogo, de discusión, digamos que debería hay una ética de discusión donde uno acepta que uno puede ganar o perder, por ponerlo en términos casi deportivos o de juego la cuestión, y que la formación a lo mejor de la facultad no lleva a esto. Y cuando uno llega a la función, pongamos, jurisdiccional, bueno, esto es lo mío. Y los debates son, cada uno lleva su posición y son 2-1, 3-1, y a lo mejor nos estamos privando de una construcción distinta, superadora de esto. ¿A eso te referís? Sí, que podamos llegar a conclusiones desde el diálogo institucional. Me parece que es un paso, incluso hasta con otros poderes, ¿no? Que se pueda, ¿no? Hablábamos del tema del control, que pueda haber cierto trabajo mancomunado incluso con otros poderes, que no sea siempre el control o se repelen, se rechazan, se combaten, sino que me parece que el desarrollo de una democracia más robusta pasa también por poder generar caminos de cooperación más que de control. En términos hacia adentro del Poder Judicial. O sea, por lo que veo, tu visión es que hay un poder y que hay funciones, y que esas funciones tienen que ser, digamos, de colaboración. Tiene que ser más de cooperación que de límite, ¿no? Tendría que ser ese como... ¿Pensás que a veces hay alguna mirada, no sé, es tu opinión, digamos, que es más fácil autopercibirse como controlador, y uno es más impoluto, no se ensucia, y controla lo que hace otra, es tu responsabilidad. ¿Ves el Poder Judicial algo de eso? Sí, yo creo que el Poder Judicial está construido sobre esa neutralidad, que es la misma neutralidad que, bueno, los grandes filósofos positivistas, el formalismo jurídico, que yo creo que nos han hecho algún daño como sociedad, ese recorte, como esa falta de involucramiento o esa no ver que detrás de un conflicto jurídico hay un conflicto social. Entonces nosotros tenemos una formación muy fuerte en la cual no vemos qué es lo que pasa en la sociedad y creemos que hay una maquinaria que entra un conflicto social, sale una sentencia y que ese conflicto social desapareció. Creo que es bastante complicado y tiene que ver muchísimo con lo que hablábamos anteriormente de la formación. Yo lo hago permanentemente, no lo hago yo solo, muchos docentes del derecho están detrás de esto, de lograr enseñar que el derecho no solamente es un conjunto lógico de normas, que es por ahí lo que más fuerte se ve en nuestra profesión, sino tratar de encontrar el problema, encontrar el conflicto en una sociedad que claramente está cargada de construir el caso. Creo que claro. Una de las cosas que tal vez haya más que insistir en la formación es decir, bueno, el caso se construye, es un tipo de discurso que quienes están formados en la abogacía deberían ser capaces de hacerlo, para que, por ejemplo, cuando la Corte dice, esto no hay un caso para mí, sí hay un caso, y en realidad fenomenológicamente es lo mismo, pero hay relatos en pugna. Pensás un poquito a eso, ¿no? De que el formalismo queda más atrapado en, bueno, esto es una compraventa, y lo pongo acá. Sí. No, hay personas que tienen un conflicto, bueno, alguien le puso compraventa, pero el problema es más profundo. Sí, y también que la intervención judicial también tiene que tender a solucionar integralmente ese conflicto, porque a veces lo que termina pasando en concepciones extremadamente liberales de lo que termina siendo el Poder Judicial es absoluta. Primero que es una justicia reactiva, no reacciona, sino más o menos no le pegan una bofetada para que reaccione, no puede actuar si no está absolutamente planteado. Hay como limitaciones que se pone que lo que termina haciendo es que el conflicto social que llegó al Poder Judicial, en verdad, tenga sentencia, no tenga sentencia, en general a veces las sentencias llegan tarde, no tiene todos esos problemas
que hacía referencia anteriormente, que tiene que ver con más el funcionamiento del Poder Judicial, pero encima de todo ese problema que tenemos, cuando llega la sentencia, el conflicto sigue latente, el conflicto social no fue resuelto, de alguna manera, porque el Poder Judicial se presentó como absolutamente neutral, aséptico, ¿no? Es como que... Sí, digamos que me parece que esto que decís vos de la asepsia, ¿no? Es decir, volver un poco a la venda, es decir, los intereses no son míos, yo veo esto pesa más, por eso la balanza es a veces peligroso, ¿no? Sobre todo cuando se habla de tensión de derechos. Y yo no sé si eso es muy útil. Ver, bueno, ¿qué pesa más? ¿El derecho de votar o el derecho de comer? ¿El derecho de ser feliz o el derecho de ser libre? ¿El derecho de seguridad o el derecho de propiedad? Y si es una expensa de otro, me parece que el conflicto siempre va a estar en la claro, hay un en la autor, mira. Boaventura de Sousa Santos, sí, lo dice bastante, ¿no? Tenemos la modernidad tiene algunas promesas sin cumplir, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad. Bueno, el momento que estamos viviendo en el mundo, las desigualdades son más profundas, las guerras son más cruentas, la libertad también está restringida desde los aparatos tecnológicos que nos escuchan hasta las cámaras de filmar. Hay un proceso de incumplimiento de las grandes promesas de la libertad. Y uno de los problemas que tiene la justicia, las democracias en general, el Poder Judicial tiene un rol importante, es cómo ordena esos valores, libertad, igualdad, y parece ser que en definitiva lo que termina ocurriendo es que siempre la igualdad se ordena, es inferior, ¿no? Los procesos de igualdad, porque por las necesidades del mercado que hace que el tema, la libertad esté siempre por encima. Entonces, pensar en otro modelo de democracia, un modelo de democracia participativa, si se quiere, que esto también tiene que estar subyacente no podemos tener un modelo de reforma de la justicia si no tenemos un modelo anterior, no definimos un modelo de democracia. Yo creo que tenemos que ir cada vez más a modelos de participación democrática y no de representación democrática, y que ordene de alguna manera que esa democracia no sea una cuestión formal del voto, como decías vos, sino que ordene estos valores de una manera democrática y que tenga en cuenta las necesidades de la gente, y sobre todo en un país como el nuestro, con una desigualdad marcada, estructural, me parece que la democracia y el Poder Judicial tienen que ordenar estos valores de otra manera. Ahora tomo algo de hace un ratito, antes de volver sobre esta construcción colectiva deseable. Hay una rémora de cierta neutralidad sesgada, ¿no? Digamos, me parece que está interesada de, no sé, vemos qué pasa, sin involucramiento. Y por otro lado, una demanda de ese involucramiento que a veces se traduce en un activismo judicial que no parece encontrar límite. Y ahí retomo un poquito el hilo de el poder controlando otro poder. Y aparece inevitablemente el control de constitucionalidad, que te genera mucho problema. ¿Cómo ves ese equilibrio de decir, pasar desde una visión, a lo mejor hegemónicamente neutral del liberalismo decimonónico, individualista, a una actividad proactiva del Poder Judicial sin caer en un activismo que sea odioso a un equilibrio de... no sé si lo sé plantear bien. Sí, está claro, y bueno, todo lo que uno lee, la literatura que uno lee sobre la reforma de la justicia, activismo, los textos comienzan con esto de el marcado protagonismo que están tomando los jueces en las últimas décadas, ¿no? La judicialización de la política es uno de los temas centrales para analizar cómo los procesos judiciales han reemplazado otros procesos que anteriormente correspondían a otras instituciones de la democracia. Por ejemplo, los procesos deliberativos del Congreso. Ahora un juez puede anular lo que dijo un legislador. Es un proceso. A mí me parece preocupante, pero yo doy un paso más atrás también por esto, ¿no? De la profunda participación, el gobierno de los jueces, llegan algunos a decir, como los jueces tomando un protagonismo. Ahora hay un anverso de este problema, que es el profundo silencio de los jueces en algunos temas, ¿no? Yo digo, por un lado tenemos una intensa participación muy fuerte, que es un problema y hay que regularlo, y eso, como lo decís vos, pero después hay otros temas de nuestra sociedad que afectan a miles, y te diría millones de ciudadanos, ciudadanas, en los cuales los jueces no se expiden, y tiene que ver con una composición que, si bien es preocupante el avance de los jueces, nosotros no abandonamos una constitución decimonónica de lo que era el Poder Judicial, que se construyó como neutral
en el siglo de los principales enfrentamientos sociales, los momentos de mayor tensión, el nacimiento del capital y el nacimiento de la huelga de los sindicatos. En el mismo momento se estaba construyendo un poder judicial que se planteaba como boca de la ley, que solamente tenía que repetir lo que decía el legislador. Claro, el código napoleónico, los códigos eran lo único que valía y el juez era absolutamente neutral. Yo creo que a pesar de que por momentos tenemos la participación política de los jueces, generalmente con lo que está preocupando y el análisis general, es que cuando termina habiendo demasiada participación de los jueces en la política siempre son sectores conservadores, que quita derechos en vez de otorgar derechos a las mayorías. Progresistas, si querés. Casualmente en algunas cosas y en otras no. Claro, es selectivo. Y después hay un silencio. Para mí el problema... Perdón, ahí tenés para el próximo artículo, ensayo, el activismo selectivo. El activismo selectivo, está bueno el título, está bueno. Y los grandes silencios, no sé, nosotros no tenemos, y no es la primera vez que contraemos una deuda impagable. Nosotros tenemos un poder judicial que nunca ha tenido no se ha expedido fuertemente en ningún caso sobre la deuda externa. No tenemos un poder judicial que se haya expedido fuertemente con un caso que ordene la cuestión de las tarifas y los servicios públicos en Argentina, el problema de los consumidores con las grandes corporaciones económicas que prestan servicios en Argentina. Esos silencios a mí me terminan preocupando más que cierto activismo. Más allá que después, insisto con esto, el extremo que es directamente llegar a la exterminación física en algunos casos con la privación de la libertad de referentes políticos, ¿no? Eso es como un extremo que no se puede no mencionar. Ahora, en general, y lo que tiene que ver con la masividad del Poder Judicial, a mí me sigue preocupando sus profundos silencios. Y hablando de preocupaciones, un tema también que, retomando un poquito lo que decías de los convenios de OIT, la Argentina, siendo parte de un orden internacional determinado, con compromisos concretos asumidos, por ejemplo, aún en el ámbito jurisdiccional, como la Corte Interamericana, y no pocos decisiones judiciales que van a contramano, pero independientemente de eso, generan un efecto práctico, que es la representación internacional del Estado. ¿Ves ese problema? Sí, es permanente. Por ejemplo, uno de los últimos casos que a mí me parecen resonantes y que incluso, y tiene que ver también con la capacitación, y somos un poquito cíclicos, me parece, en ese caso, pero, por ejemplo, la responsabilidad del Estado frente a las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Y la Corte Interamericana mandando a generar un plan de formación para fuerzas de seguridad y para el Poder Judicial. Y eso es algo que hay que encararlo fuertemente porque tenemos esa parte de la política criminal no está bien orientada todavía. Y claramente tenemos una sentencia que nos manda como Estado a hacer eso y parece que el Poder Judicial todavía no toma nota de esas cuestiones. Y sobre todo cuando es un tema de que te mandan a formarte, ¿no? Porque hay como una cuestión de que, nosotros, como decías vos, nosotros ya sabemos. Y bueno, la verdad es que no se sabe todo, hay muchísimo para mejorar, hay muchísimas prácticas para cambiar. Adaptar las decisiones judiciales a la normativa internacional de los derechos humanos me parece un desafío profundo para el Poder Judicial de acá de Yo adelante. recuerdo, por ejemplo, el caso Bulacio, claro, que fue increíble porque, bueno, se trató de una persona y, bueno, el voto más importante fue de Cansado Trindade, que refería a la cuestión como genocidio, porque, y eso me acuerdo que me impactó mucho, me sigue resonando trágico, dice, esto es un problema de una práctica espantosa, odiosa, como es la razzia policial, con la complicidad de abogados y jueces, dice en la sentencia. Y fue una sentencia desusadamente alta, incluso en lo económico, para la Argentina. Y nos llena también de vergüenza y nos interpela ese caso en particular, ¿no? Sí, el tema es, ¿no? Y vuelvo con tu anterior pregunta y tiene que ver con esto. ¿Sirve el Poder Judicial para transformar las políticas públicas, por ejemplo, de política criminal? ¿O tenemos que, en esto de no judicializar la política, no tenemos que ir a dar las discusiones a donde las tenemos que dar, que es el Congreso y nuestras normas? ¿Cómo se realizan las grandes transformaciones?
las cárceles, el sistema carcelario en Argentina es bastante complejo. Tenemos un fallo muy importante que es el fallo Verbitsky, que claro, hace una gran denuncia de cómo funciona estructuralmente el servicio penitenciario. Yo creo que como tenemos que empezar en la vida democrática volver a discutir esas grandes cuestiones, y también hay cosas que el Poder Judicial no está preparado para resolver, porque el Poder Judicial se plantea como un enfrentamiento entre partes, ¿no? Volvemos a la idea de guerra. Foucault decía que el derecho era la continuación de la guerra por otros medios, y el Poder Judicial hay algo de esto, ¿no? Entonces, vencedores y vencidos, y no termina de solucionar los grandes problemas institucionales de nuestra democracia. No se terminan resolviendo en el formato de enfrentamiento judicial. Me parece que... Y en ese camino tal vez, para considerar, no sé cuál es tu visión, la banalización de los amparos. Claro. Amparo. Va a la votación de un congreso, el gana, pierde, el que pierde, renuncia a eso automáticamente, lo cual parece una impostura política importante, voy a denunciar judicialmente. Lo hice antes a veces. Si perdemos, voy a la justicia. ¿Cómo? Lo más grave, eso es un tema, pero también que la justicia lo tome, también me preocupa. Sí, para mí es un retroceso en nuestro proceso de fortalecimiento de la democracia, porque el amparo, la judicialización de la discusión pública termina achicando los marcos. Nosotros tenemos instituciones preparadas para dar esos grandes debates que hacen falta en la Argentina. Me decías amparo y se me venía la ley de medios, ¿no? Bueno, tuvimos una discusión muy profunda de lo que fue esa ley de medios, que incluso se discutió en ámbitos académicos, como nunca, con movimientos sociales, sindicatos, de las más discutidas, y tuvimos algún amparo que la frenó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace poquito también hubo alguna jueza del interior de nuestro país que también tuvo una, y yo creo que lo que terminamos haciendo es reemplazar los procesos virtuosos de nuestra democracia y llevarlos al ámbito judicial, y me parece que no ayuda a los grandes debates de la política pública que quedan pendientes en la democracia argentina. Bueno, creo que hay un camino larguísimo por recorrer y por discutir. Me parece que, bueno, las cosas que has escrito son muy claras. Muchas gracias. Este aporte también abre muchas puertas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrir puertas sin miedo y discutirlas para construir algo mejor y sin exclusiones. Bueno, por mi parte, no sé si vos querés cerrar con alguna idea general. No, te vuelvo a agradecer, la verdad que me gustó que estemos charlando eso, y ojalá que repitamos en algún momento. Cómo no, y vamos a hacer alguna actividad también para generar actividades formativas respecto de poder construir colectivamente este conocimiento. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.